información en vivo a propósito de lo que estábamos anunciando. Estamos viviendo pues plena estación de invierno y el descenso de temperaturas ya le juega pues malas pasadas, no solamente a adultos mayores, adultos, sino también a las pobres criaturas. Nos vamos con Gregorio Arroz, nos tiene información desde el Hospital del Niño. Gregorio, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días. Estoy ubicado en el servicio de neumología del Hospital del Niño, también Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde vamos a conversar con la doctora neumóloga Paloma Canales para que ella nos ayude y nosotros aprendamos a identificar cómo poder actuar en caso de que alguno de nuestros hijos, los más pequeños o nuestros abuelos, presenten problemas respiratorios y evitar que estos se conviertan en una neumonía. Doctora, bienvenida a TV Perú. Coméntenos, ¿cuáles son estas señales de riesgo que un padre de familia tiene que tener en cuenta antes de que la enfermedad sea aún más complicada? Buenos días. Bueno, sobre todo en estas épocas de invierno y de frío es cuando aumentan los casos pues, de infecciones respiratorias y obviamente con sus consecuencias más graves como la neumonía. Una de las formas en las infecciones respiratorias y obviamente con sus consecuencias más graves como la neumonía. Una de las formas en las que podemos dar cuenta, uno de los síntomas clásicos es la tos, ¿no? Un paciente que tiene tos por ya más de repente una semana o 2 semanas, son pacientes que tienen fiebres altas que no se logran controlar, ¿no? Por más de 2, 3 días, pacientes con dificultad respiratoria, todos esos pacientes generalmente ya deberían tener una evaluación por un médico, no es lo que siempre se les dice. Tal vez a veces nos confiamos y pensamos que es un simple resfrío, pero hay que tener en cuenta que en pacientes pequeños, niños menores de 2 años, menores de 5 años y pacientes adultos mayores o personas que tienen alguna enfermedad coexistente como la diabetes o el asma, tenemos pues que tener en cuenta que eso se puede convertir en una neumonía, ¿no? No hay que esperar, digamos, que pase 3, 4, 5 días, sino al mínimo síntoma nosotros de inmediato estar acudiendo a un centro de salud, al hospital o hasta a un médico. Yo creo que habría que evaluar, si son niños pequeñitos, sobre todo lactantes, menores de 1 año, claro, por lo ideal es que lo evalúe un pediatra, ¿no? Y bueno, siempre pues ver los síntomas, como no todo resfrío, pues obviamente de repente va a ser necesario la evaluación, pero sí cuando ya hay dificultad respiratoria, pacientes que no se alimentan, niños pequeños que no están lactando, bueno, es mejor que lo evalúe un médico, ¿no? Ahora, usted incluso antes de la entrevista nos señalaba que al momento incluso de ir nosotros en un vehículo de transporte público o en nuestro vehículo particular, siempre hay que tener las ventanas abiertas para evitar de que la bacteria se quede en ese lugar. Sí, lo que pasa es que en invierno, por el frío, siempre tendemos a abrigarnos, ¿no? Ese es lo clásico y obviamente todos sentimos fríos, pero hay que tener en cuenta que en los lugares donde hay mucho más público, estos virus o bacterias proliferan, entonces se recomienda que la ventilación natural, sobre todo, en los micros, abrir las ventanas para que circule. A veces, no, señor, cierre la ventana, ¿no? Porque hace mucho frío, me voy a resfriar, me va a dar algo. No, lo peor es eso, más bien alguien tose por ahí o estornudó y está resfriado, ese ambiente se va a contaminar. A veces se recomienda también evitar a lugares públicos, llevar a niños pequeños, ¿no? Niños pequeños, llevarlos, por ejemplo, a lugares cerrados grandes, cines, tal vez supermercados, en donde tiene que estar todo en un ambiente cerrado y obviamente es mejor estar en un lugar abierto para que no pululen pues lo que es los virus respiratorios y nos podamos contagiar, porque el frío de por sí solo no hace daño, no vamos a llegar a tener una complicación tan severa, lo que hace daño pues es el contagio con los virus, que alguien por ahí estuvo resfriado y eso pues va a generar una cadena de contagios, ¿no? Si bien es cierto, lo más propensos son los pequeños, como los adultos mayores, las personas que trabajan en la madrugada, jóvenes, también pueden contraer este tema de la neumonía, los problemas respiratorios. Claro, siempre se recomienda que se abriguen bien, sobre todo para no aspirar tal vez aire muy frío, porque eso va a disminuir la movilidad de los cilios respiratorios que nos defienden, ¿no? Ante la probable entrada de algún virus. Obviamente buena alimentación con jugos de frutas, vitaminas, hidratación, ¿no? Y bueno, y no automedicarse lo más de lo necesario, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Doctora, ¿qué tan importantes son las vacunas? Porque muchas veces hemos escuchado de las campañas que se realizan, pero algunas personas, especialmente algunas madres, no lo toman en cuenta.
Sí, las vacunas, sobre todo en la época de frío, es importante, ¿no? Hay vacunas ahora para lo que es el virus de la gripe, para la vacuna conocida como la influenza, que sí se le da a los niños a partir de los 7 meses y lo puede recibir cualquier persona en adelante, sobre todo niños pequeños y adultos mayores, ¿no? Sí, nos protegen de los virus como la influenza, que son los resfríos realmente fuertes, ¿no? Que nos pueden dar una consecuencia fatal, ¿no? Ahora, le consulto, hace algunos días se daba a conocer de que en Lima se han registrado el mayor número de casos por muertes por neumonía, pese a que es una ciudad donde no hace tanto frío como Cusco y Puno. ¿A qué se debe eso, doctora? Bueno, realmente ya no podemos decir que no hace frío, ya está haciendo frío. Ahorita es la temporada, digamos que agosto es la época un poquito más fría del año, ¿no? Obviamente el frío de todas maneras influye. Lima tiene mucho más población. Como le decía, ¿no? Hay lugares donde hay mucha gente aglomerada, tal vez en las provincias no ocurre eso, entonces no hay tanto contagio. La humedad también de Lima, claro que sí, afecta a los pacientes asmáticos, por ejemplo. Los pacientes asmáticos, esta época les afecta mucho, entonces sobre todo ellos tienen que cuidarse, recibir sus vacunas adecuadas y obviamente ir a un control con un médico y ante los eminentes signos de alarma, pues acudir a un centro de salud, ¿no? Ahora, recomendaciones. Porque he escuchado que en las madrugadas hay que abrigarse más, algunos dicen que no necesariamente, hay que abrir las ventanas como ustedes han señalado, otros dicen que no, hay que cerrarlas para evitar los resfríos. Bueno, tampoco es que durmamos con las ventanas abiertas con tanto frío, lo ideal es que al menos haya circulación de aire y sí, abrigarse, es la recomendación de siempre, abrigarse, obviamente porque el cuerpo cuando tiene ese cambio de temperatura brusco, que uno sale de la casita bien abrigado y se va al frío, ese cambio de temperatura sí nos afecta, como le decía, en el tema de la movilidad ciliar y tal vez salimos a la calle a un transporte público, pues nos contagiamos mucho más en ese momento porque todo está cerrado y obviamente los virus pues nos van a ingresar, ¿no? Y no bajar la guardia si vemos que ya hay un pequeño rayo del sol, siempre salir con abrigo. Exacto, siempre salir abrigado, porque sale a mediodía, pero ya a las 4 o 5 de la tarde ya corre frío y obviamente pues ahí todos tenemos que estar bien abrigados, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias, compañeros. Esta es la recomendación de la doctora que permanece acá en la sala de neumología del Instituto Nacional de Niño de Breña. Esta es la información que queríamos compartir nosotros a estas horas de la mañana. Adelante, estudio. Gracias, Gregoire. Vamos a tener en cuenta todas esas recomendaciones, ¿no? Tampoco se trata de abrir, como decía pues la doctora, las ventanas, ¿no? O la puerta, pero sí también un poco para que pueda circular el aire. 7:51 de la mañana, nos vamos rápidamente.